Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este debate donde se juzga a Roberto Redro. Tenemos por parte de la Fiscalía la Universidad, la UNOVA, y la defensa es UNE Posadas. UNE Posadas. Bien, no sé si quieren presentar los litigantes, quieren decirnos sus nombres. Isersky Magalí, por parte de la Fiscalía. Bondano Lucio, por parte de la Fiscalía. Quemebuencho Ignacio, por parte de la Fiscalía. Adrián Giannini, por parte de la defensa. Bien. ¿Usted es el señor Redro? Sí, así es. Bueno, esté atento a todo lo que va a suceder. Cualquier consulta le pregunta a su defensa, cualquier manifestación. Gracias, señor juez. Bien. ¿Hay alguna cuestión previa que quieran adelantar las partes? ¿Convenciones probatorias? ¿Están estipuladas? ¿Las acercaron las convenciones probatorias? ¿Las tienen por ahí? O alcánzamelas. Si tiene otra copia, yo, para agilizar, si les parece, si está de acuerdo la defensa con las convenciones probatorias. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. Así evitamos. Bien. Ya les aclaro que la declaración de los testigos vamos a tener por juramentados a todos los testigos, así agilizamos el ejercicio. ¿Está bien? Bien, tiene la palabra la Fiscalía para realizar el alegato. Señor juez, los hechos que nos traen hoy acá ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los últimos meses de vida de Ernesto Salvatierra, un jubilado de 78 años que vivía solo desde la muerte de su mujer en un edificio ubicado en la calle Boaventura 687. Allí vivió durante más de 30 años, manteniendo una vida tranquila, reservada y organizada. Pero su salud comenzó a deteriorarse en el año 2018, empeoró a fines del 2024 y finalmente, en abril del 2025, falleció en el hospital local, víctima de un cáncer de pulmón diagnosticado poco tiempo antes. Durante el proceso de deterioro de Ernesto, él se fue quedando aislado. Su vínculo con la familia era distante, no tenía amistades y la única persona de confianza era Roberto Redro, encargado del edificio, quien poco a poco se fue ganando su confianza hasta tener acceso a su casa y a sus documentos. En ese contexto, Roberto conoce su firma. Tal es así que el 18 de febrero del 2025, junto a Juan Aníbal Mastrantonio, escribano público, fallecido poco tiempo después, crearon un instrumento público que simula ser un testamento, en el cual se le otorga un tercio del patrimonio de Salvatierra. Para probar esto, en primer lugar, vendrá Milagros Parlamentari, trabajadora social, experta en gerontología, quien junto a su equipo realizó un informe socioambiental que constata el deplorable estado en el cual se encontraba Ernesto Salvatierra. Por otro lado, vendrá Amalia Correa, quien vivía en el edificio, vivía en el mismo piso que Ernesto Salvatierra, y nos va a contar cómo él dejó de salir, dejó de hablar, y cómo Roberto tenía acceso a su casa, a sus documentos y finalmente a su firma. Por último, vendrá Lucía Caballero, quien con la pericia caligráfica que realizó nos va a explicar por qué la firma que está en el testamento no puede ser atribuida a Ernesto Salvatierra. Nos va a contar cómo llevó adelante esa pericia, los métodos que utilizó y los resultados que arrojó. Probablemente la defensa les quiera demostrar, intente demostrar, que la firma que está en el testamento es de Ernesto Salvatierra. Pero señor juez, usted verá que los hechos dicen otra cosa. Tenía acceso a su casa, a sus documentos y a su firma. Le vamos a probar que fue Roberto Redro junto a Juan Aníbal Mastrantonio
quienes crearon este instrumento público con el fin de beneficiarse. Por esto, solicitamos un veredicto de culpabilidad para Roberto Redro por la falsificación material de un instrumento público. Muchas gracias. Nos encontramos hoy aquí para demostrar y para dejar en claro que el señor Roberto Redro no falsificó el testamento del señor Ernesto Salvatierra y que por lo tanto no incurrió en delito alguno. Esta defensa va a demostrar por qué decimos que el señor Ernesto Salvatierra sentía gratitud hacia Roberto. Y eso es justamente porque estaba solo, abandonado. Y usted aquí, señor juez, va a poder escuchar en testimonios del señor Juan Pablo Achura, de Betzanar, de la propia Amalia Correa, que quien cuidó en sus últimos momentos de vida al señor Ernesto Salvatierra fue justamente el señor Roberto Redro. Y señor juez, le pregunto, ¿por qué Roberto Redro tenía la obligación de ayudarlo? Si era el portero, el encargado del edificio. Sin embargo, aún así, él y su esposa pudieron observar y darse cuenta de la necesidad que padecía el señor Ernesto Salvatierra. Entonces, a partir de ahí, se convirtieron en el rol de ser cuidadores, de presencia, de confianza con respecto y para con el señor Ernesto Salvatierra. Pero aquí también usted va a poder escuchar, en términos y testimonios de la propia coordinadora del programa Proteger, Milagros Parlamentari, testigo de la Fiscalía, que cuando Ernesto se refería a él decía su hijo, su nuera, y todas esas cuestiones van a ser importantes también a tener en cuenta. Aquí lo más relevante en el caso, en lo jurídico penal, es que no existió falsificación del testamento. Esta defensa va a demostrar que el único elemento que tiene la Fiscalía para probar la falsificación del testamento es el informe del aperito Caballero. Y hay que tener en cuenta que ese informe deja de ser y de tener una rigurosidad absoluta para poder demostrar que la firma no pertenecía a Ernesto Salvatierra, y menos aún que había sido realizada por el señor Roberto Redro. Al finalizar este juicio, vamos a demostrar, y usted va a tener que tener en cuenta también cuando se observe el informe, que se trata de un hombre de 78 años, un hombre de avanzada edad que tenía una enfermedad muy grave. Y además que todas las alteraciones que se pudieran observar son propias del deterioro físico que tenía en ese momento el señor Ernesto Salvatierra. Es decir, que al finalizar este juicio, usted podrá observar cuál es el motivo de la acusación infundada que pesa hoy sobre el señor Roberto Redro. Y lo escuchará aquí en el mismo testimonio de la señora Amalia Correa, que es testigo de la Fiscalía, que tenía un menosprecio total y absoluto hacia el señor Roberto Redro. Pero también, señor juez, va a tener que tener en cuenta, por favor, le pide esta defensa, un testimonio objetivo, absolutamente objetivo, como el de la señora Ivette Sanar, que nos va a contar lo que le dijo en sus últimos momentos el señor Ernesto Salvatierra, hacia cuál sería su última voluntad. Esa última voluntad que hoy se encuentra reflejada en ese testamento que hoy se pretende cuestionar. ¿Por qué, señor juez? Porque aquí no hubo falsificación, sino gratitud de Ernesto hacia Roberto, a quien consideraba como su propio hijo. Muchas gracias. Sí, llamamos a Milagros Parlamentari. Bueno, Milagros, primero que nada, muchas gracias. Primero quiero que me cuentes cómo estás. Buenas tardes, muy bien. Contame, ¿a qué te dedicas? Yo soy trabajadora social y además soy magíster en gerontología. Para los que no saben, se trata de un posgrado que se centra en el estudio del envejecimiento de las personas mayores y en la atención integral también, donde se abarcan aspectos psicológicos, sanitarios, biológicos,
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y promover un envejecimiento saludable, activo y digno. Y además soy coordinadora del programa Proteger, de la Dirección General de Promover Derechos para Personas Mayores del Gobierno. ¿Me podés contar algunas materias de estas carreras? Bueno, obvio que tiene muchas, pero una de las más importantes para mí es psicología, que se trata de comprender el comportamiento humano. Y en cuanto al posgrado, también una de las materias más importantes es la psicología del envejecimiento, donde se examinan los aspectos psicológicos del envejecimiento, como cambios cognitivos, emocionales, que experimenta una persona mayor de edad. Bien, Milagros, ¿cuánto tiempo te tomó a vos formarte? Bueno, la carrera de trabajadora social la hice en 3 años, luego los 2 años siguientes hice la licenciatura y después el posgrado lo hice en la Universidad Nacional de Rosario, que también me llevó 2 años. Ahora quiero hablar sobre tu intervención en este caso. Contame, ¿cómo interveniste? Bueno, intervine a raíz de una solicitud de intervención por parte del Ministerio Público Fiscal el día 20 de febrero respecto del señor Ernesto Salvatierra. Y a raíz de esta solicitud, ¿qué hiciste? Inmediatamente nos comunicamos telefónicamente con Ernesto Salvatierra, lo cual no fue posible porque nos atendió el contestador automático. Lo hicimos con el fin de obtener, de pactar una entrevista, pero bueno, no fue posible. Entonces le dejamos un mensaje de texto, el cual tampoco fue respondido. Por eso el 25 de febrero fuimos hasta el domicilio del adulto mayor, que tampoco obtuvimos respuestas. Bien, ¿y de qué otra forma más vos trataste de contactar a Ernesto? Bueno, al día siguiente, 26 de febrero, nos comunicamos telefónicamente con Amalia, una allegada de Ernesto, quien manifestó que hacía aproximadamente una semana que no se lo veía, que ella estaba preocupada porque no tenía acceso a un teléfono y que estaba encerrado, y además nos dijo que hacía aproximadamente 6 meses que no tenía medicamentos ni veía a su psiquiatra. Milagros, vos nos acabas de contar de que fueron al departamento junto a tu equipo. ¿Cuántas veces fueron al departamento? 3 veces fuimos. Ya nos hablaste de la primera vez, ahora quiero hablar sobre esa segunda vez. ¿En qué fecha fue? Fuimos por segunda vez el 2 de marzo. ¿Alguien atendió? No. Ahora quiero hablar sobre esa última vez que fueron. ¿En qué fecha fue? Fuimos el 4 de marzo. El 3 de marzo acordamos con la policía para ir conjuntamente al domicilio del adulto mayor, por eso fuimos el 4 de marzo, que tampoco obtuvimos respuesta, o sea, quisimos encontrar al encargado del edificio, no fue posible. Su esposa nos dijo que se había ido al domicilio de sus padres porque su madre estaba enferma, y luego de esto le realizamos una entrevista. En esa entrevista, ¿ustedes cómo lo notaron, Ernesto? Y la verdad que se encontraba desorientado en tiempo y espacio. Incluso respondió incoherentemente cuando le preguntamos de quién recibía cuidados. Él dijo que recibía cuidados de su esposa, quien está muerta, de su hija Magdalena y de su hijo Roberto y su nuera, que la verdad yo desconozco la existencia de algún hijo o nuera. Y además se encontraba con un cuadro de salud que requería inmediatamente atención médica, por eso pedimos traslado al hospital local. Ahora, Milagros, quiero hablar sobre la salud de Ernesto. En cuanto a la salud física de él, ¿qué me podés contar? Bueno, Ernesto se encontraba en silla de ruedas, no podía movilizarse por sí solo y por lo tanto no tenía contacto con el exterior. Ahora quiero hablar sobre la salud psíquica de él. ¿Qué me puedes decir de esta? Bueno, como dije anteriormente, se encontraba desorientado en tiempo y espacio, expresaba su voluntad de manera poco clara y presentaba dificultades para la toma de decisiones, como también para prestarse cuidados a sí mismo. Y ahora ya para ir terminando, quiero que me digas qué conclusión detectaron ustedes en ese informe sobre la salud psicofísica de Ernesto. Bueno, en base a la entrevista llegamos a la conclusión de que se trata de un adulto mayor que está en una situación de riesgo alto para su salud e integridad psicofísica, respecto a que se encuentra en un estado de relativo abandono y ausencia de cuidados. Vos dijiste de que él estaba en una situación de riesgo alto. ¿Qué significa esto? Y se trata cuando una persona enfrenta condiciones que incrementan significativamente la probabilidad de que su bienestar, su seguridad, su integridad física o emocional se vean gravemente afectados. Y bueno, en este caso estamos hablando de una persona adulta
que se encuentra conviviendo solo y que se encuentra en un estado de relativo abandono. Muchas gracias, Milagros. No tengo más preguntas. Buenos días, señora parlamentaria. Buenos días. Me gustaría preguntarle sobre Ernesto. ¿Es cierto que necesitaba asistencia permanente? ¿Es correcto? No lo dije. ¿Es cierto que necesitaba a alguien que lo cuidara? Sí. Le pregunto, ¿es cierto que estaba en silla de ruedas? ¿Es así? Sí, Es decir, que no se podía movilizar por sí mismo, ¿es verdad? así es. En su informe usted afirma que está desorientado en tiempo y espacio, ¿es correcto? Sí. Pero al mismo tiempo afirma que está orientado parcialmente en tiempo, ¿es verdad? Sí, pero en mi conclusión dije que estaba desorientado en tiempo y espacio. Es decir, que estaba orientado en tiempo, ¿es verdad? Desorientado en tiempo y espacio. Pero dice en su informe que estaba orientado en tiempo, parcialmente, ¿es correcto? Sí. Bien, ahora me gustaría preguntarle, señora parlamentaria, sobre la familia. ¿Es cierto que tenía una hija, el señor Roberto? Sí, El señor Ernesto, perdón. sí, sí. Sí. ¿Cómo se llamaba esa hija? Magdalena. ¿Es cierto que se encontraba distanciado de la hija, es correcto? Sí, Es decir, que no mantenían contacto, ¿es verdad? sí, ¿Es cierto también que existían denuncias de violencia doméstica recíproca, es verdad? sí, Bien, una cuestión puntual. El día de la entrevista, el 4 de marzo, ¿es cierto que el señor Ernesto se refirió a que los cuidados lo realizaban su esposa, su hija, un hijo y una nuera, ¿es correcto? sí, respondió incoherentemente eso. ¿Y es cierto también que él se refirió al nombre de Roberto, es verdad? Sí, Bien, otra cuestión importante. Con respecto al testamento, ¿es cierto que usted no vio el testamento cuando se firmó de Ernesto Salvatierra? ¿Es así? no me compete. Bien. Y es cierto que tampoco el señor Ernesto Salvatierra, en el momento de la entrevista, nunca le habló del testamento. ¿Es correcto? Sí, no me lo mencionó nunca. Es decir, que usted, de hecho, no vio jamás el testamento del señor Salvatierra. ¿Es correcto? Sí. Muchas gracias. No más preguntas, su señoría. Amalia Correa. Buen día, Amalia, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Contanos, ¿dónde vivís? Bueno, yo vivo en un departamento de la calle, de un edificio en la calle Boaventura. ¿Hace mucho tiempo que vivís ahí? Sí, hace más de 30 años. Dentro de ese edificio, ¿en qué departamento vivías? En el departamento 6C. ¿Conocías a Ernesto? Obvio, sí, era mi vecino y éramos íntimos amigos. ¿Y a su familia? También, sí. Conocí a su esposa, que ella lamentablemente falleció en 2018. Y sé de su hija también, Magdalena, bueno, que es Magdalena, está peleada con su padre. Ahora quiero que hablemos puntualmente sobre Ernesto. ¿Cómo era él? Él era un hombre, era muy bueno, era gentil, era compañero, era impecable. De hecho, cuando yo lo iba a visitar, su departamento siempre olía a lavanda y café. Nunca fue un hombre dejado, jamás. Ahora quiero que hablemos sobre el estado en el cual se encontraba Ernesto. ¿Cómo lo notaste? Y si bien, como ya dije, en 2018 su esposa falleció, bueno, yo lo notaba quizás desanimado, triste, como un poco resignado, pero me lo seguía cruzando, siempre lo veía. Él salía con su bastoncito a hacer el cobro de su jubilación y nos cruzábamos muy seguido. ¿Lo viste después del 18 de febrero del 2025? Sí, el 18 de febrero de 2025, sí, lo vi en marzo. Lo fui a visitar y bueno, yo ahí
no sé, me sentí muy mal de verlo tan dejado, tan enfermo, estaba como ido, no hablaba, estaba muy perdido. Bien, ahora quiero que hablemos sobre Roberto Redro. ¿Cómo era tu vínculo con él? Roberto, él era el encargado del edificio, pero era un tipo que me caía muy mal. Era muy desubicado, hacía comentarios muy fuera de lugar. A mí me decía, por ejemplo, vieja bruja, porque yo le pedía que por favor no fumara a la puerta, porque a mi edad me hace mal el olor a cigarrillo. Pero Bien. no me llevo bien. Ahora quiero que hablemos sobre el vínculo entre Ernesto y Roberto. ¿Qué nos podrías contar? Y Ernesto siempre fue un tipo muy reservado, lo cual a mí me llamaba la atención la relación que él empezó a tener con Roberto, ¿no? Roberto se empezó a acercar a Ernesto, primero le hacía las compras de mercadería o lo ayudaba con las compras, o 2x3 también sé de que lo ayudaba con las recetas del PAMI, pero vi que, bueno, poco a poco Roberto entró a meterse en la vida de Ernesto y bueno, hasta que vi que prácticamente se le instalaba en el departamento de Ernesto. Vos me decís que llevaba adelante las recetas del PAMI y le compraba cierta mercadería. ¿Realizaba algún otro trámite? Sí, de hecho yo me preocupé, realicé la denuncia el 13 de febrero porque, bueno, me preocupó el hecho de, como ya dije, era un hombre muy reservado, Ernesto, era raro, y yo como amiga lo noté, que era raro el hecho de que él le diera la confianza a Roberto de que le haga el cobro de su jubilación. Yo me enteré que él hacía el cobro de su jubilación, porque un día, por una cosa o por otra, no recuerdo bien, yo fui un día después de mi fecha de cobro, y fue ahí cuando yo me encuentro a Roberto, que estaba, no era la primera vez, ya varias veces me lo había cruzado, pero ese día yo lo veo que tenía una tarjeta de Banco Nación. Bueno, esto fue en el Banco Sucursal San José. Y bueno, yo sé que él, yo sé de buena fe que él cobra en el Banco Provincia, porque esa es la cuenta bancaria del consorcio del edificio. Entonces, yo le pregunto a Roberto, ¿qué hace usted acá? Y él me dijo, Ernesto me pidió por favor si yo le podía cobrar la jubilación. Entonces fue así que yo me enteré que le estaba cobrando la jubilación a Ernesto. Nos decís entonces que vos viste a Roberto en el banco. ¿Él estaba acompañado? No, como ya dije, él me dijo que le estaba cobrando la jubilación a Ernesto, por ende no estaba con Ernesto, estaba solo. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señora Amalia. Dígame, respecto al estado de salud de Ernesto, ¿usted lo vio desmejorado a él? Sí. ¿Se podría decir que él tenía problemas de salud? Sí, tenía cáncer. Bien. ¿Esto usted lo vio cuando hizo una visita a su departamento? Sí. Y en esa visita el señor Roberto la dejó entrar, ¿es así? No, fue Roberto el que Roberto que me dejó entrar. Roberto lo dejó entrar, bien. Sí. Y ahí pudo comprobar cómo estaba Ernesto, Sí. ¿es así? Y dígame, respecto a la hija de Ernesto, ¿es verdad que ellos no se hablaban? Sí. ¿Es verdad? Bien. ¿Y no se hablaban porque ellos estaban peleados? Sí. Bien. Dígame, usted nos habló de Roberto, que es una persona que no le cae bien. ¿Usted tiene problemas con Roberto, podemos decir? Yo no tengo ningún problema, solo me cae mal el hecho O sea, de que no hace tiene comentarios. problemas con Roberto. No. ¿Y Roberto no le cae bien? No me cae bien. Ujú. ¿Y es cierto que a usted le dice vieja bruja? Sí. ¿Es cierto que él fuma y a usted le molesta? Sí. Y dígame, ¿usted lo considera una persona peligrosa? Se podría decir. ¿Sí o no? ¿Lo considera peligroso? Sí. Objeción. Pregunta por opinión.
Estoy preguntándole cómo lo considera, sí, concretamente. Bien. ¿Y este peligro, usted dice que se le nota en la cara? Sí. Ajá. Bien. Y dígame, ¿usted se comunicó con la administración y se quejó de Roberto? Sí. ¿Y se quejó para que lo despidan? Sí. ¿Para que lo echen a la calle? Sí. Y dígame, ¿esto lo hizo porque usted piensa que es un delincuente? Sí. Ujú. Y con respecto a eso, ¿usted vio a Ernesto firmar algún testamento? No. ¿Usted habló con Ernesto acerca del testamento? No. ¿Usted sabe algo acerca del testamento? No, no sabía nada. Bueno, muchas gracias. No más preguntas. Gracias. A Lucía Caballero. Buen día, Lucía, ¿cómo estás? Contanos, ¿a qué te dedicas? Soy licenciada, soy perito en caligráfica pública y documentóloga, especializada en grafoscopía. ¿Cómo sos convocada a realizar las pericias? Eventualmente, cuando surge alguna pericia, se me convoca para que yo realice algún dictamen. ¿Hace cuánto tiempo ejerces? Ejerzo desde el 2016, que me recibí, y desde el 2015, que me especialicé en grafoscopía. Nos decís que llevas adelante la grafoscopía. ¿Qué significa esto? La grafoscopía es una rama de la criminalística donde nos encargamos de determinar la autenticidad de tanto firmas como documentos. Nos regimos bajo el principio de que la manuscrita es una conducta neurológica que es particular de cada persona, donde existen gestos gráficos particulares de cada individuo. ¿Cuáles son esos gestos gráficos particulares? Estos gestos son elementos repetitivos, imposibles de imitar, como puede ser la presión que se ejerce, la inclinación, la dirección, la unión entre palabras. ¿Cómo tomaste intervención en este caso? A mí se me fue convocada con el fin de poder determinar la autenticidad de una firma en un testamento. ¿Analizaste un testamento? Analicé un testamento, sí. ¿Lo podrías reconocer si yo te lo muestro? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo pericié en su completud, porque también soy documentóloga, entonces lo analizo todo por completo. ¿Tenía firmas este testamento? Tenía firmas. ¿Cuántas? Obraban 2 firmas, el testador, Ernesto Salvatierra, y la firma de Juan Antonio Mastrantonio, que era el escribano público. ¿Cuál fue la firma que analizaste? La firma de Ernesto. Solicito, señor juez, incorporar como esta evidencia como prueba en las fojas 8 y 9 previamente ofrecida, de la cual la defensa no tuvo oposición, admitida en foja número 1. No, disculpa, es la anterior. La parte de arriba, esa. ¿Qué es esto? Este es el testamento que yo analicé. ¿Por qué es ese testamento? Lo recuerdo porque constaba de 2 fojas y en la otra está la firma. Bien, quiero hablar puntualmente sobre el procedimiento que se utilizó para llevar adelante esta pericia. ¿Qué métodos utilizaste? El método que utilicé se denomina método comparativo estándar. ¿Qué significa? Este método es el método homologado a nivel nación, que eventualmente se pueden anexar otros métodos, queda supeditado a la voluntad del perito, pero este es el método que nosotros utilizamos. Consta de 3 grandes pasos. En primer lugar, tomamos las muestras, que son los documentos que tienen firmas indubitadas, que son las firmas auténticas. Tomamos por lo menos 4 firmas de él, tanto de documentos personales, bancarios, copia de un contrato de alquiler y de formularios previsionales. En segundo lugar, tenemos los elementos que utilizamos, que son binoculares de 10 y 20 aumentos, una luz de alta resolución, y luego también, al finalizar, lo que se realiza es el cotejo de los documentos. Es decir, se empiezan a sacar estos rasgos personales repetitivos del individuo.
Ahora quiero que hablemos sobre los resultados que derivaron de esta pericia. Respecto de los rasgos generales, ¿qué nos podés decir? De los rasgos generales de la firma, lo que logré ver fue que el trazo era tembloroso, de ejecución forzada y que no era ágil. ¿Qué significa esto? Esto significa que, a comparación de la firma indubitadas del señor Salvatierra, eran distintas. Antes él tenía un trazo continuo, ágil, con un trazo de mayor seguridad. ¿Pudiste observar alguna otra cuestión? Sí, hubo una disminución en la presión ejercida, que eso puede ser por una mano poco firme y que esto puede ser a raíz de dos circunstancias principales. En primer lugar, se puede deber a un deterioro físico, neurológico, o bien se puede deber también a una falsificación por imitación lenta. Usted dice que se puede atribuir a un deterioro físico o cognoscitivo o a una falsificación. Exacto, sí. Bien, ahora quiero que hablemos puntualmente sobre los rasgos personales de esta pericia. Sí. ¿Qué pudo observar? Un elemento muy característico que estuvo ausente es la realización de un bucle que realizaba el señor Salvatierra, que estuvo ausente en la firma del testamento. ¿Qué significa esto? Que estos rasgos son imposibles de imitar y al no estar en la firma evidencia claramente una imitación de la firma original. ¿Me lo podrías mostrar? Sí, por supuesto. Señor juez, ¿se puede acercar a la pizarra? Permiso. Bueno, como explicaba, los bucles son, por ejemplo, el que podemos ver acá en la E, también el bucle se puede ver en la letra R, pero en el lugar en el que está ausente es en la S, como mencioné, por error escribí Salvatierra, pero es en la S de Ernesto, donde no se observa el bucle mencionado. ¿Pudiste observar alguna otra cuestión? Sí, algo más que logré observar es a través de la luz oblicua, que acá no se puede observar claramente porque por eso tengo los elementos que utilizo. Son repisados y remarcados que se pueden notar en esta parte y en esta parte de aquí. Bien, ahora quiero que vayamos a las conclusiones a las cuales vos arribaste luego de realizar esta pericia. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, en base a todas estas cuestiones que remarqué y que indiqué, tanto los repisados, la falta del bucle, que es algo elemental, los trazos entrecortados, la poca agilidad, puedo afirmar con certeza de que la firma no es auténtica del puño y letra del señor Salvatierra. ¿Por qué? Porque claramente se evidencia que hay una imitación, puede ser por calco o por una transcripción lenta, de que, como explicaba, estos repisados no están por una cuestión de que, al no ser un trazo de manera natural, como cualquier persona ejerce al utilizar una virome, no se pueden realizar, estos son enmiendas, lo que se realizan, lo que marqué ahí, son enmiendas que se van tratando de realizar al momento de efectuar la firma. Bien, ahora quiero que hablemos acerca de las consideraciones que vos dejas constatadas en el informe. Sí. ¿Cuáles eran? Una de las consideraciones elementales hubiera sido de poder tener el testimonio de los testigos para poder acreditar la capacidad o la situación psicofísica del señor Salvatierra. En el testamento que vos analizaste, ¿había firmas de testigos? No, no logré ver ninguna firma de ningún testigo y hubiera sido muy importante poder tenerla para poder determinar esto. Bien, vos no dijiste que había ciertos repisados y remarcados sobre la firma. ¿Esto puede ser atribuible a un envejecimiento? Puede ser atribuible a un envejecimiento, pero puedo decir con un grado técnico de certeza alto de que no se debe a eso, porque, como explicaba, estas circunstancias son muy difíciles de imitar. Entonces arribo a la conclusión de que claramente esto es una copia. Bien, no más preguntas. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctora Caballero. Dígame, usted nos habló recién de el bucle o los bucles y mencionó la S. Sí, mencioné la S. Y usted nos dijo que es claramente un indicio de falsificación. Sí.
Bien. Permiso, señor juez, para mostrar el informe de la doctora y hacer un ejercicio. ¿Este es su informe? Sí, es mi informe. ¿Lo puede reconocer? ¿Cómo lo reconoce? Lo reconozco porque lo realicé yo. Perfecto. ¿Me podría decir en qué parte, cuando habla de, o sea, que se centra en la parte del bucle donde usted menciona, dice que es un indicio claro de falsificación? Sí, en las conclusiones. Pero cuando usted habla del bucle, Claro, porque o sea, a ver, la pregunta es, Sí. cuando usted se refiere en su informe Sí, a los bucles, sí. no menciona que esto es una clara señal de falsificación, ¿es así? No, porque los informes No, constan de distintas contésteme, partes. por favor, la pregunta que le estoy haciendo. Sí, le contesto. Los informes constan de distintas O partes. sea, contésteme por sí o por no. Objeción. La pregunta. Le estoy preguntando. ¿puedo hacer Solicito formular que la deje de pregunta? declarar, por favor, a la testigo. Le está respondiendo. Bien. Los informes constan de distintos pasos. En primer lugar, como dice acá, resultados y observaciones. Primero me aboco a poder determinar las circunstancias que yo hallo y, en segundo lugar, donde obran las consideraciones y el resultado, ahí es donde me aboco a hacer las conclusiones en base a todo lo analizado. Bien. Usted menciona, usted para realizar el informe utilizó una matriz comparativa, ¿no es cierto? Sí, método comparativo estándar. Ajá, que está compuesto por firmas indubitadas del señor Ernesto. Exactamente. Bien, usted mencionó que se tomaron 4 firmas del señor Ernesto, ¿es así? Por lo menos 4. No, usted dijo 4. No, por lo menos 4. Bien, y usted en su informe da una precisión de cuántas firmas fueron extraídas. Informé que eran por lo menos de 4 documentos, como los mencioné. ¿Usted nos puede dar un número exacto de las firmas que se tomaron? No, pero sí de los documentos que se tomaron. Pero de la cantidad de las firmas. De la cantidad de las firmas, no. Ujú. Bien. Y de las fechas en que fueron tomadas estas firmas, ¿usted aclara esto en su informe? Sí, son todas fechas previas a la firma del testamento. ¿Usted precisa las fechas con precisión? No, porque no Bueno, hacen muchas gracias a la por la forma. respuesta. Bien, y además usted en su informe consignó bajo qué condiciones fueron tomadas estas firmas. ¿Bajo qué condiciones? Claro, condiciones, por ejemplo, de salud del firmante. No, no es mi función. Ajá, pero no lo consignó en el informe. No lo Ajá. consigné. O sea, no lo consideró necesario. Lo puse como una consideración Objeción, adicional. es una opinión. La pregunta es si lo considera, ella como perito, considera necesario o no insertar esta información en su informe. La información, perdón, La información de las condiciones en que fueron tomadas las firmas. los documentos indubitados. Exactamente. Los documentos indubitados tienen una fecha y con esa fecha se puede establecer la condición del firmante. Ajá. Usted me dijo que no. Yo lo que le pregunto es, como me dijo que no es su función. Entonces yo le pregunto, ¿no lo considera necesario, es así? ¿Establecer las fechas? No. Bien. Ahora quiero que hablemos sobre los gestos tipo. Estas Sí. son las características personales de las firmas. Exacto. Usted menciona 2 anomalías. Sí. Detenciones y correcciones. Repisados, sí. Correcciones no naturales. Sí. Bien. Y dígame, ¿encontró otras indentaciones mecánicas? ¿En la firma? Sí. Sí, las que fueron marcadas. ¿Encontró alguna alteración en el soporte físico? En el documento no. Ujú. ¿Encontró presión invertida? No. Y... Permiso. Sí.
¿Y alguna prueba de calco encontró? Evidencias, indicaciones. ¿Pero prueba de calco encontró? No, yo me ocupo de poder determinar. Bien, está bien, gracias. Y bueno, ahora quiero que hablemos respecto a el punto que usted habla de los rasgos generales. Usted menciona lentitud en el trazo. Sí. Bien, y usted hace referencia a que puede ser por envejecimiento o enfermedad. Exacto. ¿Es así? No solo por eso, igual. Está bien, esa es la pregunta. Exacto. Gracias. Permiso. Dígame, por último quiero preguntarle sobre la validez de su informe. Sí. Usted en su informe recomienda que es necesario realizar estudios médicos y psicológicos, como nos contó hace un rato. Complementarios. Complementarios, bien. ¿Y podemos contar con esos informes ahora? Desconozco, yo hago consideraciones adicionales. O sea que los informes no le fueron remitidos. No me constan. ¿Le fueron remitidos o no? A mí no. No, bueno. Yo me limito a mi Bueno, función, que es la de realizar el informe, y Está hago bien, está bien, consideraciones adicionales. Eventualmente lo que dispone la superioridad excede de mi función. Bien, o sea que no le fueron remitidos esos informes que usted pidió. No los pedí, los sugerí. ¿Y le fueron remitidos? No, pero ya estaba hecho Bien, mi informe. Está bien. ¿Y esto usted lo requirió para poder reforzar la validez de su informe? No hace a la nulidad de mi informe. Pero yo le estoy preguntando si usted lo hizo para reforzar la validez. Exacto, de su siendo informe. válido, ¿Lo pidió para eso? se solicita para que sea complementario. ¿Lo pidió para reforzar su validez? Exacto. Bueno, muchas gracias. No, No no más hay por qué. preguntas. Gracias al testigo. ¿La fiscalía tiene más testigos? Bien. ¿Vamos a pasar con los testigos de la defensa? Esta defensa llama al señor Juan Pablo Achura. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede decirnos su nombre completo, por favor? Sí, Juan Pablo Achura, ¿Cuántos años tiene, Juan Pablo? 23 años. ¿Y a qué se dedica, Juan Pablo, usted? Artista. Juan Pablo, le pregunto, ¿hace cuánto tiempo que usted conocía al señor Ernesto Salvatierra? El viejo Ernesto, un tipazo, la verdad que unos cuantos años que vivimos juntos. Perdón, el mismo edificio sería. Vivíamos puerta a puerta, así que hace unos cuantos años ya. ¿Y cómo era la relación que usted tenía con Ernesto? Y era muy formal, era un tipo muy reservado. Se notaba que era un buen tipo, pero cada vez se lo veía menos al viejo Ernesto, ¿no? ¿Y cómo lo veía en ese último tiempo usted, Ernesto? Y yo la verdad que lo veía bastante para abajo. Él fue de mal en peor, pobre. Hace, no sé, 2 años atrás ya se lo veía cada vez menos, estaba muy solo. Yo calculo que es porque se hablaba en el consorcio de que falleció su mujer y eso le vino para abajo, más allá que creo, dice que tenía una hija que... ¿Usted sabe, tenía relación con la hija? No llamaba, no aparecía, pero creo que tenía una hija. Si tenía una hija, la verdad que, bueno, no es muy buena, pero bueno. Juan Pablo, ¿usted conoce al señor Roberto Redro? Sí, Roberto entró a trabajar hace un par de años como encargado. La verdad que un tipazo que se nota que tiene muchísimos valores. Es un tipo laburante, muy macanudo. La verdad que no es el típico portero que está tomando mate en la puerta, sino que vos siempre lo ves haciendo algo. El tipo está subiendo, bajando cosas, pintando, limpiando. La verdad que de que está el tipo ahí, el edificio está un espectáculo. ¿Y a la señora Patricia Redro? ¿La conoce? Sí, ella es la señora de Roberto, también una señora espectacular. Si no fuese por ello, el pobre viejo se hubiese muerto solo, porque la verdad que la relación así que tuve con ella, lo que pudo ver alguna vez, por ejemplo, fue que ya el pobre viejo ya no podía ni caminar, entonces me pide Roberto ayuda para mover unos muebles para poder, porque había sido que el pobre viejo ya andaba en silla de ruedas. Entonces, para poder moverlo por el departamento, bueno, ahí también la vi a la señora que yo vi que le ayudaba a alimentarse, que le limpiaba el departamento. Así que me parece que si no fuese por ellos,
Por ejemplo, Roberto, yo sé que lo llevaba a hacer compras, a hacer mandados, que lo acompañaba a la clínica. Sé que una vez vi que estuvo como 40 minutos esperándolo. Así que él lo ayudaba muchísimo con los trámites y demás. Bien, a otra vecina del edificio, la señora Amalia Correa, ¿la conoce? Lastimosamente, esa vieja sí la conozco. ¿Y cuál era su vínculo con la señora No, Amalia Correa? ninguno, es una vieja, típica vieja chusma. Vos no podías hacer un ruidito después de la 21 porque la vieja te encajaba una denuncia. Y era la vieja que lleva y trae cosas, como lastimosamente hay por todos lados. Así que sé que la mitad del edificio más o menos se fue por las denuncias de esta vieja porque no podías hacer tu vida. ¿Alguien más lo ayudaba, Ernesto? Yo no vi nadie más que Roberto. La verdad que lo que hizo Roberto me parece muy ejemplar, más allá de ser un buen laburante y los valores que vi y que sé que tiene él, tanto él como su señora. La verdad que nunca vi que si no fuese por él, ni la hija, ni por supuesto la pobre señora que falleció, si no fuese por ella el viejo iba a estar muy solo. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. Bueno, Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Usted vivía en el edificio Boaventura al 687. Así es. Usted vive ahí. Sí. El mismo edificio donde vivía Ernesto. Sí. Más precisamente usted vivía enfrente del departamento de Ernesto. Como dije, sí. Ahora quiero hablar sobre Ernesto. De hace algunos años la condición de Ernesto empezó a empeorar. Sí. Ernesto vivía solo. Después de que falleció su mujer, sí. Ahora quiero hablar sobre la salud de Ernesto. Ernesto, de hace 2 años, como usted dijo, se lo empezó a ver cada vez menos. Sí. Bien. Incluso usted nos dijo de que tuvo que ayudar a mover unos muebles del departamento de Ernesto. Así es. Esta situación fue en verano de este año. Febrero creo que fue más o menos, sí. Fue verano, Bien. sí. Ahora, ¿usted lo vio en silla de ruedas? Sé que era para mover, ahora no me acuerdo, pero sí era para ¿Usted lo mover vio la en silla de ruedas. Sí, para mover la silla de ruedas. Y entonces él tenía dificultad para moverse. Como dije, sí. Incluso usted vio que la mujer de Roberto lo tenía que ayudar a alimentar. Sí, por suerte. Roberto le hacía las compras a Ernesto. Entre otros trámites, sí. Le hacía los trámites. Sí, sí, sí. No tengo más preguntas. Muchas gracias. ¿Me puedo? Gracias. Esta defensa llama a la señora Ivette Sanar. Buenas tardes. ¿Puede decirnos su nombre completo, por favor? ¿Cuántos años tiene Ivette? Ivette, ¿a qué se dedica o se dedicó usted? Dígame, Ivette, ¿cómo conoció a Ernesto? Bien, Ivette, dígame, ¿cómo era la relación que usted tenía con Ernesto? Y cuando fallece su amiga, ¿cómo usted podía calificar ese vínculo que queda con Ernesto? Una vez por mes lo llamaba o intentaba tener contacto con él. ¿Con quién vivía el señor Ernesto? Ernesto vivía solo. ¿Cómo estaba compuesta la familia de Ernesto, usted sabe? Bueno, Ernesto y mi amiga Marisol tuvieron una hija, Magdalena. ¿Tenía relación con su hija Magdalena? No. Por lo que sé, ellos hace mucho tiempo perdieron el contacto porque nada, tenían un temita ahí sin resolver. ¿Y le contaba a Ernesto si pudieron resolverlo? ¿Le dijo algo en particular? No, lo último que me había dicho es que no podía arreglar las cosas con Magdalena y que le iba a dar los bienes a Roberto. Usted dice que Ernesto le dijo que le iba a dar sus bienes
a Roberto. ¿Y usted qué le respondió? Y nada, me sorprendió porque teniendo una hija dije, me súper sorprendió. ¿Y por qué haría esto, Bueno, Ernesto? la última conversación que tuve con Ernesto, más o menos diciembre, enero entre el año pasado y este año, él me dijo que Roberto era la persona que le cuidaba, que le ayudaba con la jubilación, con el tema de los remedios, que también estaba súper chocho porque la mujer de Roberto le cocinaba así esas comidas potentes, abundantes de antes, y me dijo que le parecía de que a Roberto le corresponda eso. ¿Y hay algo más que le haya dicho que a usted le llamara la atención con respecto a eso? Sí, para empezar de que Roberto siempre fue un tipo muy conservador, de valores, de la vieja escuela, ¿no es cierto? Y él me dijo de que las cosas hay que ganárselas, que nadie, como todos sabemos, nadie nos regala nada, pero que los favores se pagan, pero también se devuelven en vida. ¿Volvió a hablar alguna vez más con Ernesto luego? No, lastimosamente no volví a hablar con él antes de que fallezca. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. Buenas tardes, Ivette. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro. Usted tenía contacto con Ernesto, ¿es verdad? Es así. Este contacto era una vez por mes. Al principio teníamos mucho contacto una vez que falleció mi amiga Marisol y después por una cuestión de que estaba con un temita con un nieto, sí, una vez por mes, más o menos. Bien, más o menos una vez por mes. Sí. ¿Usted notó que Ernesto se iba cayendo de a poco? Sí. Bien. Quiero que hablemos de la última llamada que tuvieron. Sí. Esta fue alrededor de diciembre o enero, ¿verdad? Exactamente. Bien. En esa llamada, Ernesto le dijo que quería dejarle sus bienes a Roberto. Es así. Pero en ese momento, Ernesto estaba desorientado. Sí. Perfecto, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Esta defensa llama a la perito Gabriela Miñati. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Se podía presentar, por favor? Sí, soy Gabriela Vignati. Bien. ¿Y nos puede contar su experiencia laboral y personal? Sí, yo soy perito calígrafa y documentóloga. También soy licenciada en criminalística, recibida en la Universidad Nacional de Río Negro, así como también soy docente universitaria dentro de la cátedra de documentología forense dentro de la Universidad Nacional del Litoral. También soy miembro activa de la Asociación Latinoamericana de Peritos y aproximadamente he participado en 300 informes de pericias judiciales a lo largo de mi carrera, tanto en materia de testamentos, contratos, como obviamente en firmas controvertidas. Bien, doctora, ¿nos podría decir cuál fue su intervención en este juicio? Sí, a mí me contrataron para hacer un contrainforme, justamente para analizar de forma criteriosa, de forma minuciosa, un informe pericial caligráfico elaborado por la perita oficial de la causa, la señora Lucía Caballero. En este contrainforme yo tuve que analizar respecto a la contundencia metodológica utilizada por la doctora, así como también el valor técnico y también la capacidad real de este informe pericial para sustentar la hipótesis de la falsificación documental que fue analizada en este proceso penal contra el señor Roberto Rebro. Bien, y luego de haber hecho este contrainforme, ¿a qué conclusiones arribó? Bueno, con respecto a mis conclusiones en este contrainforme fueron que este informe presentado por la Fiscalía tiene serias limitaciones técnicas, metodológicas, como así también de interpretación, por lo que no puede ser utilizado como una prueba concluyente para determinar la falsedad documental. Respecto a estas limitaciones que usted menciona, ¿nos podría explayar cuáles son? Sí, en primer lugar vemos que hay una insuficiencia metodológica, como así también una ausencia de parámetros internacionales.
¿Por qué? Porque la doctora, la perito oficial, al realizar este informe, en realidad no tuvo en cuenta, o al menos no explayó en su informe, la utilización de escalas de certeza gráfica ampliamente reconocidas a nivel internacional, como por diferentes organizaciones, por ejemplo la ASTM o la EMSI, que son organismos de renombre internacional que determinan estos parámetros con determinado grado de probabilidad de certeza, que justamente son utilizadas dentro del mundo de la pericia para realizar este tipo de cotejos. Doctora, y respecto a la matriz comparativa de las firmas indubitadas, ¿qué nos puede decir? Bueno, en realidad no está de forma explícita esta matriz comparativa exacta entre las firmas indubitadas y la firma controvertida, la firma que se pone en duda, ya que no se señala la cantidad de firmas utilizadas, así como tampoco la fecha de estas firmas y mucho menos las circunstancias en las que fueron dadas estas firmas. Por lo que sin estos elementos, en realidad cualquier tipo de pericia caligráfica está viciada. En el informe, ¿qué nos puede decir acerca de la falta de análisis sobre envejecimiento o enfermedad? Bueno, vemos que en el informe elaborado por la perito oficial hay justamente una falta de análisis del envejecimiento y de la enfermedad, como así también de la degradación del trazo. Vemos que esto implica que no hay un análisis grafopatológico que deja afuera justamente aspectos muy importantes de la vejez, tanto como movimientos involuntarios, como así también Parkinson leve, que justamente alteran la firma de una persona sin que invaliden judicialmente esta firma. Vemos que hay diferentes precedentes técnicos forenses y también analizados bibliográficamente de lo que se denomina la pérdida de gestos tipo. ¿Qué implica esto? La pérdida de estos gestos tipo alteran justamente la firma, pero no implica la intervención de terceras personas al momento de firmar. Vemos que esto entonces justamente alteran sin que implique que otra persona coaccionó al momento de firmar. Bien, y acerca de los signos gráficos que hoy estuvimos hablando, ¿qué nos pueden mencionar? Bueno, con respecto a estos signos gráficos, hay una interpretación sesgada de los signos gráficos, los cuales ponen en dudas. ¿Por qué? Porque vemos que de este informe surge que la perito utilizó, se refiere a, por ejemplo, la repisada, o también se refiere al trazo lentificado, como así también a estos signos. Pero estos signos los explica como una forma inequívoca de una falsedad por imitación. Pero esto no ha sido tenido por la doctrina dentro del peritaje como esencial, como que se puede considerar únicamente para determinar la falsedad de un documento. Sin embargo, se dejó fuera otros signos que sí se tienen que utilizar, como por ejemplo la prueba de calco, que implica calcar la firma y cotejarla sobre la firma que se encuentra controvertida para ver si esta coincide exactamente milimétricamente. Esto no se realizó, así como por ejemplo tampoco la presión invertida tampoco se realizó, y tampoco, por ejemplo, se analizó la alteración en el soporte en el que se encontraba esta firma, que son más típicos para determinar justamente la falsedad de un documento. Bien, doctora. Y acerca de la presunción de legitimidad de las cuales están revestidos los instrumentos públicos, como en este caso el testamento del cual la Fiscalía cuestiona la firma, ¿qué nos puede decir? Bueno, con respecto a esto, en realidad hay un desconocimiento de este principio de presunción de legitimidad de los documentos públicos. Vemos que del informe en realidad no surge que se haya tenido en cuenta esta presunción, sino que se trata justamente de un testamento hológrafo firmado frente a un escribano público que hace fe pública del documento, y que justamente estas presunciones de legitimidad del documento solo puede ser contrariada a través de una prueba fehaciente de que esto no es así. Vemos que es muy importante resaltar esta parte porque una duda caligráfica sin una verdadera comprobación técnica concluyente no es suficiente para dejar de lado esta presunción y para realizar una imputación penal de este tipo. Bien, doctora, le agradecemos mucho su análisis y sus explicaciones. Para finalizar, ¿usted tiene alguna recomendación para el tribunal?
Sí, recomiendo que no se tenga a la hora de valorar, se tenga especial precaución a la hora de valorar este informe oficial y que no se tome como único elemento para realizar inferencias condenatorias, sino que también se basen en otros informes periciales que sean completos, interdisciplinarios y neutrales. Bueno, muchísimas gracias, doctora Viñati. Gracias. Muy amable. Buen día, señora Vignati. Buen día. Le quería preguntar, usted realizó un contrainforme, ¿verdad? Sí. Este contrainforme fue sobre el informe de nuestra perito oficial Lucía. Exactamente. Muy bien. ¿Este informe que usted analizó tenía una copia del testamento? No cuento con esa... no. Bien. ¿Usted no vio el testamento? No, porque mi labor era realizar un contrainforme respecto del informe de la perita oficial. Bien. ¿Usted no tuvo el testamento en sus manos? No, porque mi labor no era analizar el Bien. testamento. Entiendo. Ahora le quiero preguntar, ¿usted no vio la firma de Ernesto? No, pero vi la matriz comparativa de la firma de Ernesto, como dije, que estaban las firmas indubitadas y la firma que se cuestionaba. Que Bien. esto no era, no se ponía de forma exacta tampoco. Bien, en el usted informe. no vio la firma de Ernesto. Le repito. Vi el análisis de la firma de Ernesto en el informe presentado por la perita oficial. Un análisis escrito. Sí, escrito. Bien. Y usted tampoco vio la firma de los supuestos testigos en este testamento. No, porque esa no era mi labor. Bien. Quería hablar sobre las conclusiones que usted hizo en su contrainforme. Usted habla del grado de certeza necesario en materia penal, ¿esto es cierto? En materia pericial. No. Usted en su contrainforme, en la parte de las conclusiones, habla sobre la certeza necesaria en materia penal. Exactamente con esas palabras, ¿no? Sí. ¿Puedo pedir hacer un uso de declaración por contradicción? Disculpe, ¿puede leer en voz alta el anteúltimo punto? Ah, perdón. El anteúltimo punto. Disculpe la equivocación. Puede leerlo en voz alta el anteúltimo punto. En consecuencia, se recomienda al tribunal valorar este informe oficial con extrema prudencia y no extraer de él inferencias condenatorias sin el respaldo al análisis pericial completo, interdisciplinario y neutral. Perdón, tuvimos una equivocación con... Usted está leyendo el último. Ajá. Le pedí que lea el anteúltimo. Perdón. En un contexto de cuidado prolongado, familiaridad personal y acto solemne, no puede descartarse ni descartarse con el grado de certeza requerido en materia penal que la firma pertenezca al propio testador. Bien. Usted habla del grado de certeza en materia penal. Entonces, usted no es experta en derecho penal. No, pero participé en muchos informes, más de 300 informes. Bien, respecto pero a pericias usted, judiciales. bien, pero usted no es abogada. No, Bueno, soy perito. muchas gracias, señora Gabriela. Gracias. Doctora, recién le preguntaron acerca del grado de certeza penal y le preguntaron si usted no es abogada. ¿Usted no puede explicar en qué tiene que ver su profesión con la abogacía y cómo se valoran los informes suyos
por los jueces? Claro, en realidad mi profesión guarda vinculación obviamente con el proceso penal porque he sido llamada para varias causas para analizar justamente informes realizados por peritos oficiales a lo largo de mi carrera. Vemos que tengo que tener una base de conocimiento legal para determinar ciertos parámetros. Por ejemplo, este tema que ya mencioné anteriormente en el examen, que es la presunción de legitimidad, en donde los documentos públicos firmados ante escribanos públicos tienen fe pública. Entonces yo tengo un conocimiento básico, obviamente legal, para realizar mi tarea, como todo perito debería tenerlo. Bien, muchísimas gracias, doctora. ¿Las partes no tienen más testigos? No. Bien. ¿Les parece un cuarto intermedio de 5 minutos para acomodar ideas? ¿O ya están en condiciones? ¿Ya pueden? Bien. Ernesto era una persona tranquila, solitaria, respetuosa, que jamás perjudicó a nadie, jamás se benefició de nadie. Sin embargo, en los últimos meses, la salud de Ernesto comenzó a empeorar, llegando a tal punto de que necesitaba asistencia médica, necesitaba ayuda. Ayuda que Roberto le otorgó, o al menos eso parecía. Roberto se aprovechó de la fragilidad que tenía Ernesto, se aprovechó de la confianza que Ernesto le había dado. Y llegó a tal punto en ser la única persona en tener acceso a su casa, en tener acceso a sus documentos, en tener acceso a su firma. Ernesto jamás pudo haber realizado esa firma. Ernesto jamás pudo haber ido a esa escribanía a realizar esa firma. Permítame explicarle. Primero vino Milagros Parlamentari, la licenciada experta en gerontología, quien realizó un informe junto a su equipo. Los profesionales dieron un informe que es inequívoco. Pero primero es importante remarcar esto. Ellos, el 20 de febrero, como se puede ver aquí, llamaron a Ernesto, pero nadie atendió. A su vez, el 25 de febrero fueron a la casa de Ernesto, pero nadie atendió. El 2 de marzo también fueron a la casa de Ernesto y nadie atendió. Y a su vez, tocaron timbre en la portería y se encontraron con Roberto, quien dijo no conocer la situación de Ernesto. Recién el 4 de marzo pudieron realizar la entrevista con Ernesto. Ellos, cuando se encontraron con Ernesto, lo encontraron en silla de ruedas. Sí, en silla de ruedas estaba Ernesto. Ernesto no podía movilizarse con facilidad. A su vez, la defensa, en su alegato de apertura, dijo que Roberto lo cuidaba. No sé cuál será la definición de cuidado que tenga la defensa, porque nuestra trabajadora social, junto a su equipo de profesionales, en su informe, establecieron de que estaba en una situación de relativo abandono, en una situación que tenía ausencia de cuidados. Además, Ernesto presentaba problemas para la toma de decisiones y necesitaba asistencia médica. Ernesto no tenía contacto con el exterior. Ernesto estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Y no lo digo yo, lo dice un informe, lo dice una conclusión de un equipo de profesionales. Incluso los testigos de la defensa, lejos de refutar nuestra postura, lograron confirmarla. Primero vino Juan Pablo Achura, quien nos contó de que Ernesto andaba en silla de ruedas y que esta situación fue, como puede ver aquí, fue a principio de año. Aquí. Él lo vio en silla de ruedas y nos contó de que Ernesto no podía movilizarse. A su vez, nos contó que la mujer de Roberto tenía que ayudarlo a alimentarse. Ernesto no podía hacer las cosas básicas siquiera. Ernesto dependía completamente de otros.
Luego vino Ivette, amiga de la mujer de Ernesto, quien se comunicaba con él únicamente por llamada una vez por mes. Una vez por mes se comunicaba por llamada. Y nos contó que la última vez fue acá, en diciembre o enero. En diciembre o enero fue la última llamada. Fíjese usted, tal era el grado de deterioro de Ernesto, que tan solo un mes después no era capaz de ni siquiera atender el teléfono. De ni siquiera atender el teléfono. A su vez, luego vino Amalia, vecina y amiga de Ernesto por más de 30 años, quien nos contó de que tanto ella como todas las personas del edificio notaron que hubo un hecho que lo marcó a Ernesto, que fue en 2018 la muerte de su mujer. La muerte de su mujer. A raíz de esto, Ernesto empezó a deteriorarse. A su vez, ella notó que era tal el grado de deterioro que Roberto lo empezó a ayudar. Pero ella notó y se dio cuenta de que Roberto estaba beneficiándose de Ernesto. Por eso mismo, el 13 realizó la denuncia. Y tan solo 5 días después, hubo un testamento que beneficiaba a una persona. Esa persona era Roberto. Era la única persona que tenía acceso a sus documentos, acceso a su firma. Por todas estas declaraciones y por toda la prueba presentada en el debate, se puede dejar constancia de que la situación de la salud de Ernesto iba empeorando poco a poco, dejándose constancia de que Ernesto jamás pudo haber firmado ese testamento, dejándose constancia de que Ernesto jamás pudo haber ido a esa escribanía. Hablemos del testamento. El testamento realizado el 18 de febrero del año 2025. En ese testamento, si fijamos nuestra atención en el primer párrafo, podemos ver que el señor Aníbal Mastantronio, escribano público, consigna que ante él comparece el señor Ernesto Salvatierra. Señor juez, usted sabe de derecho. Sabe que en caso de que el señor escribano público tuviera que haber hecho alguna directiva extraordinaria, tendría que haberlo consignado. Pero en este caso, el señor Mastrantonio no fue a la casa de Ernesto a hacer el testamento, sino que Ernesto comparece ante él, consigna y redacta. Pero esto, señor juez, es imposible. Ernesto jamás pudo haber ido a la sede de la escribanía. ¿Por qué? Porque Ernesto no se podía movilizar por sí mismo. Estaba en silla de ruedas. Y le quiero dejar en claro que en caso de que Ernesto haya ido a la escribanía, alguien tendría que haberlo acompañado. Alguien tendría que haber consignado y atestiguado de que Ernesto se encontraba ahí en sede de la Fiscalía. Pero esto también es imposible porque el testamento no presenta testigos. A su vez, le quiero recordar el testimonio y el análisis de la perito caligráfica, Lucía Caballero. Ella vino y nos contó cómo realizó esta pericia. A través del análisis de muestras indubitadas, destacó que había ausencia de gestos personales típicos en las firmas anteriores de Ernesto. Detectó también zonas de refuerzo y repisado. Y detectó también patrones inequívocos de copia por copia visual o por calco. A su vez, en sus conclusiones, dejó claro que la firma no es de Ernesto y que la diferencia entre las firmas viejas y la que ella analizó no se pueden deber simplemente al deterioro o a alguna enfermedad. También en sus conclusiones dejó claro que para reforzar este informe, para integrarlo, hacía falta complementarlo con los testigos, los testimonios de los testigos que estuvieron presentes el día de la firma. Pero esto es imposible. Esto es imposible
porque el testamento no tiene testigos. Como puede ver en la foja completa, la última foja no presenta la firma de ningún testigo. Y si la gratitud de la que habla de la defensa que Ernesto tenía hacia Roberto era tan grande, el señor escribano lo habría consignado y por lo menos se habría tomado la diligencia de hacer un testamento como la gente, hacer un testamento válido. También, para colmo, vino la señora Vignati, perito de la defensa, la cual se sentó en esa silla y disparó críticas hacia nuestra perito oficial. Críticas ambiguas, críticas vacías, porque con una simple pregunta pudimos demostrar que ella no vio el testamento, no vio la firma de Ernesto. Lo impensado. ¿Cómo va a hablar sobre la firma de Ernesto sin ni siquiera haberla analizado? A su vez, también nos habló de estándares internacionales, como si eso nos conmoviera, cuando solo hace falta indagar un poco, investigar un poco, para darnos cuenta que esos estándares no son obligatorios. Son simples recomendaciones de las academias a los peritos. No son obligatorios en ninguna parte del mundo, y menos aquí en Argentina. La defensa no ha podido traer una prueba que contradiga a nuestra perito, porque la señora Vignati ni se tomó la molestia de analizar la firma de Ernesto. Y por último, señor juez, quiero hablar de por qué Roberto. ¿Por qué Roberto es el imputado? ¿Por qué Roberto está hoy aquí en calidad de imputado? Si bien no hay una pericia que diga que la firma es de Roberto, hay una pericia que dice que la firma no es de Ernesto. Y también tenemos dos datos fundamentales que nos van a servir para atribuir este delito a Roberto. El primero, Roberto es la única persona que tenía acceso a los documentos de Ernesto. Era la única persona que tenía acceso a la firma. Y esto lo consiguió ganándose su confianza poco a poco, hasta tener libre acceso en su hogar. Y segundo, Roberto es el principal beneficiario de este testamento. Como ustedes pueden ver, en las disposiciones patrimoniales del testamento, la única persona a la que se beneficia de este testamento es Roberto Redro. Por ello, con todo respeto y con una convicción personal enorme, le quiero pedir un veredicto de culpabilidad para Roberto Redro por el delito de falsificación material de un instrumento público. Muchas gracias. Señor juez, no hubo falsificación, sino gratitud hacia Roberto de parte de Ernesto, porque él lo consideraba como a un hijo. Hemos llegado a este momento crucial de este debate, donde la Fiscalía ha intentado probar su acusación, que queremos recordarla para ser bien precisos. Se lo acusa al señor Roberto Redro de haber falsificado materialmente de su propia mano, junto con el escribano Mastro Antonio, la firma del señor Ernesto. Basan su acusación en que, entre otras cosas, en que el señor Ernesto no se podía movilizar, que estaba inmóvil. Pero sin embargo hemos escuchado los testigos, tanto propuestos por la defensa como los propios testigos de la Fiscalía, e incluso lo han mencionado en varias oportunidades en el alegato de clausura de los colegas, que Ernesto andaba en silla de ruedas, y lo repitieron en varias oportunidades. Esto significa que no estaba inmóvil, sino que andaba, lento pero andaba, así como firmaba también, lento pero firmaba. Nos han presentado una especie de línea de tiempo
donde, entre otras cuestiones, quieren establecer o pretendían establecer que Ernesto nunca pudo haber firmado ese documento público ante el escribano Mastrantonio. Nos hablaron de diciembre-enero, que enero justamente fue, como le preguntamos a Ivette, nuestra testigo propuesta por la Fiscalía, que dicho sea de paso, una testigo absolutamente imparcial, que no tiene ningún interés en el resultado de este juicio. Y nos hablan de marzo, porque ellos mencionaron, como para sustentar que el señor Ernesto no podía movilizarse y, según la Fiscalía, mucho menos firmar un documento, en las visitas, la visita concretamente que le hizo la directora, la coordinadora del programa Proteger, la señora Parlamentari, pero bien sabemos que fue en marzo. También pudimos establecer esta fecha de las pruebas que alega, o de las conclusiones a las que arriba la Fiscalía, es que en marzo, como le preguntamos a la testigo Amalia Correa, fue su visita, concretamente le preguntamos cuándo lo visitó y fue en marzo, y vemos que en febrero estamos encontrando un vacío que la Fiscalía no ha logrado completar. Porque la acusación es que el mismo 18 de febrero habría sido el día de la falsificación supuesta. Pero la verdad es que el Ministerio Público Fiscal no ha logrado o no ha traído ninguna prueba en ese sentido, así que le solicitamos, señor juez, que lo tenga en cuenta a la hora de su veredicto. Por otro lado, la Fiscalía ha cuestionado la falta de testigos, y a eso le llama poderosamente la atención a la hora de firmar, al momento de firmar el testamento. Nos han dicho algo así como hubieran hecho un testamento como la gente, pero acá lo que se está cuestionando no es la validez, podríamos llegar a decir, y los efectos civiles que puede llegar a tener el testamento, sino acá lo que se está cuestionando es si el señor Ernesto falsificó o no falsificó esa firma. Y en este sentido es irrelevante si hubo testigos o no hubo testigos en la escribanía. Por nuestro lado, les hemos presentado nuestro caso, les dijimos que esto se basó en una cuestión de una relación de cuidado y de agradecimiento, así lo hemos podido demostrar. Así que pudimos contar con el testimonio del testigo joven Achura, quien nos confirmó que Roberto era una persona trabajadora y que nos contó cómo lo ayudaba. Lo ayudaba con las compras, lo ayudaba con sus trámites, con su jubilación, y justamente agradeciendo estos cuidados, que también ha quedado demostrado con los propios testigos también de que ha presentado la Fiscalía, de que eran la única persona que con la ayuda de su esposa le brindaban asistencia. Así también lo hemos podido comprobar de la propia directora del programa Proteger, y también de un invaluable testimonio, como dijimos, de la señora Ivette, amiga del matrimonio. Y ella nos contó justamente la relación que había entre Roberto y Ernesto, y además pudimos obtener una información crucial, que es la voluntad de Ernesto. Ella nos contó aquí cómo en confianza el señor Ernesto
le manifestó su intención de dejar parte de sus bienes en agradecimiento por los cuidados y la asistencia. Y ahí está la voluntad de Ernesto. Y tenemos que tener en cuenta que, habiendo establecido esta voluntad, no era necesario falsificar ninguna firma, porque la voluntad de Ernesto está comprobada. Por otro lado, de los testigos que han sido presentados por el Ministerio Público Fiscal, volvemos a no encontrar nada acerca del testamento. Nadie vio ese testamento, nadie vio firmar a Ernesto el testamento. O sea, no hay ninguna prueba en ese sentido por lo que pueda ser atribuida esta conducta que la Fiscalía acusa. Así que lo que nos queda es referirnos al tema pericial, que fue controvertido, pero que pudimos establecer, gracias a nuestra perito y eminencia en la materia, de que tiene serias deficiencias metodológicas. Y ella nos lo ha explicado muy bien al referirse a la falta de introducción de una escala de certeza gráfica, y nos explicó cuál es la necesidad de contar con esto, así como también la necesidad de contar con una matriz comparativa de calidad para poder hacer realmente un análisis comparativo. Y le hemos preguntado a la doctora Caballero, que fue quien hizo el informe, y hemos podido comprobar, porque ella nos lo dijo, que no consignó ni las fechas de cuando fueron tomadas esas muestras, ni tampoco fueron consignadas las condiciones, ni tampoco la cantidad, pese a que dijo 4, pero cuando le preguntamos no lo pudo establecer. Es decir, la matriz ya de por sí es deficitaria. Y sí nos habló de algunas anomalías que encontró, particularmente mencionó 2, pero al pedirle las explicaciones que están volcadas en el contrainforme de la doctora Viñati, ella nos explicó que no son solamente 2 anomalías que existen. Hay más, y encima hay más que son más típicas de falsificación que las encontradas. Entonces, nos habló del sesgo, de cómo este informe que hizo la perito está visto de una forma absolutamente parcial y que a través de él no se pueden llegar a conclusiones con el grado de certeza necesarios. Así que estamos frente a 2 peritos que tienen 2 posturas absolutamente encontradas sobre el mismo hecho, sobre una firma. Y estas dudas hemos demostrado que son más que razonables y que no alcanzan el grado necesario de certeza para llegar a una condena. Así que, señor juez, teniendo en cuenta los hechos aquí probados y las pruebas que les hemos presentado, le pedimos su veredicto de absolución. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar a resolver brevemente porque, como todos saben, lo más interesante es lo que viene después de que yo hable, que es la devolución de los evaluadores. Lo primero que tengo que aclarar es que acá no se está discutiendo si a Ernesto lo cuidaron bien o mal, ¿sí? Y si el señor Roberto era merecedor, junto con su mujer o no, de esta herencia que plantea el testamento. Yo no tengo dudas que, por lo que declaró la trabajadora social, a Ernesto no lo estaban cuidando bien, porque si no, no hubiese llevado a que la propia trabajadora social tenga que llevarlo al hospital, ¿sí? Lo que claramente no habla
de la mejor forma de la ética y la moral del señor Roberto y su señora, pero eso acá no se está discutiendo. Hoy lo que vino a hablar la Fiscalía es que Roberto, junto con el escribano Cassi Mastantuono, falsificó o no el testamento, ¿sí? Y para ello lo que me tengo que apoyar es en, por lo menos con mayor fuerza, es en los peritos que trajeron las dos partes, tanto Fiscalía como Defensa. Y obviamente las pericias que se realizaron también las tengo que analizar en conjunto de lo que fue sucediendo, lo que manifestaron el resto de los testigos, ¿sí? Y aquí empieza mi primer problema para poder tener por acreditada la acusación de la Fiscalía, que es esta amiga del señor de Ernesto y su señora, Ivette Sanar, si no me equivoco, la que, como sostuvo la defensa, yo no advertí ningún vicio de parcialidad hacia una u otra parte, sino lo que vino es a relatar qué es lo que le había manifestado Ernesto, es cierto, unos meses antes de que suceda su fallecimiento y de que se confeccione este testamento que está tan discutido, ¿sí? Y fue clara Ivette al decir que por los problemas que tenía con su hija, Ernesto, él le quería dejar una parte de sus bienes, o todos los bienes, por lo que, si no mal no recuerdo, a Roberto y su señora por los cuidados que le estaban dando. Eso empieza a que desde aquí se empiece a analizar las pericias caligráficas, tal vez con otros ojos, ¿sí? Porque puedo advertir que existía una voluntad de Ernesto en un momento en el cual no estaba cuestionada su capacidad física, si bien no estaba de la mejor forma, pero bueno, es propio de la edad también estas pérdidas que podía llegar a manifestar Ivette Sanar, pero no demostraba una falta de capacidad, por lo menos en esa fecha. Esta cuestión yo la puedo enlazar con otro elemento que me genera más dudas que certezas, que es la declaración de la perito que trajo la Fiscalía, ¿sí? Siempre analizándola también con la perito que acercó y hizo declarar la defensa. Y si bien sus conclusiones es bastante vehemente en decir que existía una falsificación, en la explicación que desarrolla a lo largo nos habla de que estas falencias en la firma se podían llegar a dar por dos cuestiones. Una era por el envejecimiento y los problemas físicos que tenía Ernesto, que ninguna de las dos partes puso en duda, que tenía un deterioro tanto físico, y la defensa, si bien no lo dijo, pero tampoco contradijo a la Fiscalía, también podía ya ser psicofísico este envejecimiento, este deterioro, con lo cual, si bien la conclusión es muy fuerte, en el desarrollo de su pericia, la testigo de la Fiscalía nos hable estos dos panoramas, que podía llegar a ser por envejecimiento o por una falsificación. Utiliza otras palabras que no manejo el lenguaje tan técnico como la perito, que, como para aclarar, la verdad que las dos peritos estuvieron muy bien como testigos, por lo menos. Eso ya lo va a hablar los evaluadores. Entonces aquí empieza una de las primeras cuestiones que relacionado y conectado con el testimonio de Ivette Sanar, que me empiezan a hacer dudar sobre si existió o no una falsificación. Por estas dos cuestiones que plantea la perito. Otra cuestión que me hace dudar de la conclusión de esta perito es la falta de determinación de los documentos indubitados. La realidad es que al no saber la fecha en que se tomaron estos documentos indubitados, quiere decir esta firma que, según lo que plantea la Fiscalía, Ernesto las realizó estando en
plenas capacidades de su conciencia, ¿sí? Y de su aptitud psicofísica. Yo, al no saber si estas firmas indubitadas, de dónde se extrajeron, cuáles fueron esos documentos y en qué fecha fueron tomadas, me cuesta poder llegar a la conclusión a la que arriba la perito de parte, la perito de la Fiscalía, y creo que aquí lo que plantea la defensa es lógico, de no darle esa fuerza tan vehemente que da la perito al no saber cuándo fueron tomados estos documentos indubitados. Luego estas dudas siguen acrecentándose con el perito que trajo la defensa, que nos habla de un montón de otras pruebas que se realizan según lo que habla la Academia de los Calígrafos y los Oleógrafos, que la Fiscalía tampoco la cuestionó en ese punto, ni tampoco nos adelantó con su perito y explicó por lo menos por qué no se realizaron otras técnicas que podían arribar a mayor certeza en estas pericias, este tipo de pericia caligráfica. Todo esto me llega a acrecentar las dudas sobre el planteo y la acusación que realiza la Fiscalía, y no me lleva a tener una certeza apodíctica para comprobar que Roberto junto con el fallecido escribano hayan falsificado, y después también lo que dice la defensa, que habría que evaluar luego en sede civil por los defectos que tiene. Claramente el testamento tiene defectos al no tener testigos. Eso puede ser producto de análisis en la sede civil para darle o no valor al testamento, pero en esta instancia que estamos la Fiscalía está tratando de probar que es el responsable Roberto de esta falsificación, por todas las dudas que mencioné anteriormente, me llevan a absolver a Roberto Redro por el delito de falsificación de documento público por el que vino a acusar la Fiscalía. Muchas gracias.